¿Otra madrina de boda? No, es la ¿Te florista. das cuenta de lo que haces? Ya sabes que no soy muy lista. ¡Vámonos! En Hollywood abundan los secretos, y si nos remontamos algunos años atrás, en plena edad dorada del cine, la cosa no difiere mucho, hasta se acrecienta. En el video de hoy vamos a conocer muchos escándalos de Hollywood que sacudieron al mundo e intentaron ser ocultados. Quédate para no perderte nada. Las relaciones turbulentas de Charles Chaplin. Chaplin no fue solo un incansable trabajador del cine, sino que también fue reconocido por su ira, falta de empatía y, para peor, su gusto por las adolescentes. Mientras el actor realizaba la producción de El Chico, conoció a Lita Grey, una niña de 12 años que luego se convertiría en una de las mujeres más importantes de la vida de Chaplin. Cuando Lita Grey tenía 14 años, pasó de tener una amistad con el popular actor a una relación que culminó en el matrimonio, cuando nuevamente Chaplin se casaba, esta vez en México, con la joven que ya tenía 16 años y estaba embarazada de él. Chaplin se enfrentaba a su segunda boda, aterrado por los cargos criminales que podrían imponerle al dejar embarazada a una adolescente, cuando él ya tenía 35 años. Con el tiempo, se supo que Chaplin llevó a la cama a la impresionable joven con la promesa de casarse con ella. Cuando Lita Grey se quedó embarazada, intentó convencerla para que abortara. La madre de la joven amenazó a Chaplin con denunciarlo a la policía y al actor no le quedó más remedio que casarse con la joven. Su última esposa, Una O'Neill, nació cuando el actor cometía los dramáticos abusos contra su segunda esposa, Lita Grey. La diferencia de 36 años en la pareja no fue impedimento para que cuando Lady Chaplin solo tuviera 18 años contrajeran matrimonio. La pareja, que tuvo 8 hijos, estuvo unida hasta que el actor falleció, mientras vivían en Suiza. La infame fiesta de Fatty Arbuckle. Pasamos de un cómico hollywoodense a otro. Roscoe Arbuckle fundó su propia compañía de cine en sociedad con la que fuera la Paramount. Actuó con Charles Chaplin y Buster Keaton, y fue el primer actor en la historia de la industria en firmar un contrato por $1 millón. En ese contexto, decidió realizar una gran fiesta de festejo. Allí, luego de un confuso episodio, la actriz Virginia Rappe resultó lesionada y 4 días después falleció en un hospital de San Francisco. Acusaron a Fatty de violación, del modo más atroz, y aunque fue absuelto en 3 juicios, cayó en la más absoluta desgracia. El crimen de la Dalia Negra. Elizabeth Short era una aspirante a actriz que trabajaba como camarera en Hollywood. La última vez que la vieron con vida, salía del bar del tenebroso Hotel Cecil de Los Ángeles. Al día siguiente, en un baldío de Leimert Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en 2. Se acercó y espantada se dio cuenta de que, en realidad, era un cadáver mutilado y desnudo que pertenecía a Short. Un poco antes del homicidio, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El filme era sobre la desaparición y asesinato de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a bautizarla la Dalia Negra. La teoría más difundida con el tiempo, aunque jamás oficial, fue que el asesino fue George Hodel, hijo del detective Steve Hodel, quien propuso esta teoría. En la casa de George encontró un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. A su juicio, el asesino había trasladado el cuerpo en aquella bolsa. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short, convenientemente cerca. Y, lo más siniestro, es que George Hodel era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso, el destrato hacia Judy Garland. Cuando Louis B. Mayer, el mandamás de la Metro, la escuchó cantar, le hizo un contrato de larga duración con la MGM. Judy Garland tenía 13 años. Debutó en un corto y su futuro era prometedor, pero el inicio de su carrera estuvo marcado por la indeterminación. Todo cambió con su gran éxito en El Mago de Oz.
Judy Garland tenía 16 años, pero su Dorothy debía aparentar 12. Por entonces ya era adicta a las pastillas, que Metro-Goldwyn-Mayer le proporcionaba para no acusar el exigente rodaje, anfetaminas de día para aguantar despierta, barbitúricos de noche para descansar. La obligaron a utilizar ajustados corsés y gasas para disimular el pecho. Su doble y entrenadora personal, Barbara Bobby Koshai, la espiaba por orden del estudio. Por la película, la actriz ganó un Oscar especial, pero también infinidad de problemas. Su tendencia a engordar la sometió a una vigilancia constante por parte de productores y directivos de MGM, que le impusieron una estricta dieta a base de lechuga y sopas que reforzó su ansiedad e incrementó su adicción al tabaco, llegando a consumir 80 cigarrillos al día. Además, habría sufrido abusos por parte de ciertos actores de aquella película. La curiosa muerte de Thelma Todd. Es importante señalar que esta famosa actriz abrió un café junto a su amante Roland West y la señora del director Jewel Carmen. Los tres tenían departamentos justo arriba del local y a unos 500 metros estaba la casa de West y Carmen. Su vida se acabó de forma repentina y trágica tras atender a una fiesta en su honor, la noche del sábado del 14 de diciembre de 1935 en el Café Trocadero en Hollywood. Luego de una fiesta, West le había pedido que regresara a las 2 de la madrugada, pero se quedó hasta las 3. Su chofer reveló después que la dejó en la entrada de su restaurante entre las 3:30 y las 4 de la madrugada. Al día siguiente nadie tuvo noticias de ella, y la mañana del lunes 16 de diciembre, su empleada doméstica encontró su cuerpo dentro de su propio auto, al interior del garage de la casa de su amante. Oficialmente, su muerte fue considerada un accidente. La creencia popular es que no pudo entrar a su departamento y para evitar enfriarse, se encerró dentro del vehículo, cometiendo el craso error de dejar el motor prendido. Claro que esta situación suena inverosímil por 2 puntos claves. La encontraron con la nariz rota y 2 costillas golpeadas, y Todd sabía de autos, por lo que tenía conocimiento de que podría envenenarse con monóxido de carbono. Hay un dato también clave que se supo tras examinar su cuerpo. En su estómago se encontraron arvejas y zanahorias, comidas que no fueron servidas en la celebración a la que asistió. Eso llevó a investigar al mafioso Lucky Luciano, quien supuestamente quería instalar un casino en el 3er piso del local, recibiendo la negativa total de Todd. Se cree que alguien cercano a él la llevó a comer después de la fiesta y posteriormente la asesinó. Sin embargo, jamás se encontraron conexiones entre la mafia y la víctima. Muchas otras teorías surgieron, involucrando a West, Carmen y otros mafiosos, pero ninguna tuvo evidencia suficiente para condenarlos por un crimen que conmocionó a la industria. El romance de Ingrid Bergman. Ingrid se había casado en Suecia a los 21 años con el dentista Peter Lindström, que le había seguido hasta América. Tenían una hija, Pia. Era una estrella, como solo lo fueron en la era de los grandes estudios, y también una respetada madre de familia con sus pecados bien ocultos. Gregory Peck no contaría el affair que tuvieron durante, recuerda, hasta 5 años después de su muerte. Por otra parte, el otro implicado en esta historia es Roberto Rossellini, quien también se había ganado un lugar en el Olimpo con sus primeras películas, tenía esposa, 2 hijos y amante. Nada menos que Anna Magnani, su musa en Roma, ciudad abierta. El director se ofreció a tenerla en Stromboli. Cuando empezó el rodaje de aquella película, en las Islas Eolias, todo el equipo ya estaba al tanto del rumor del romance entre Rossellini y Bergman. Al finalizar el rodaje, Bergman empezó a notar los primeros efectos del embarazo. Roberto Jr. llegaría casi parejo al lanzamiento de Stromboli en el cine, que por supuesto, fue un gran fracaso. Nadie quería comprar una entrada para ver la obra de 2 adúlteros. La Iglesia Católica y Luterana desaprobaron públicamente el idilio e, incluso, un representante de Colorado hasta denunció a Ingrid en el Senado de Estados Unidos. Ella no entendía nada, pero aún así siguió adelante. Una semana después de que el pequeño Roberto naciera, se divorció. Rossellini haría lo mismo con Marcella, y en la primavera de 1950 ambos se casarían por poderes en México. La pareja colaboró en 5 títulos más. Todos fueron un fracaso comercial y de crítica. Algo duro para la mujer que, según Hitchcock, solo quería rodar obras maestras.
Además, Rossellini prohibía a su mujer que trabajara con otros directores, lo cual agravaba la situación económica de su numerosa familia. Poco tiempo después, anunciaron oficialmente su divorcio. De nuevo en América, recuperado su estatus de reina del cine y del teatro, se casaría con el empresario teatral de origen sueco, Lars Schmidt, del que también terminaría divorciándose 2 décadas después, solo 4 años antes de que un cáncer acabara con su vida. La muerte de Johnny Stompanato. Lana Turner era una de las actrices más famosas de Hollywood. Mantenía su consideración de estrella, pero era evidente que estaba empezando a vivir su declive artístico. Johnny Stompanato era un mafioso que estaba a las órdenes del legendario Mickey Cohen, jefe mafioso judío que estableció sus negocios en Los Ángeles desde los años 30 hasta finales de los 60. Lana Turner había conocido a Johnny Stompanato poco después de separarse de su cuarto marido, el también actor Lex Barker. Iniciaron una relación tormentosa, marcada siempre por los enfrentamientos, los celos y los malos tratos físicos. Todo se encaminaba hacia un final trágico, que finalmente se produjo la noche del 4 de abril de 1958 en la mansión de la actriz en Beverly Hills, cuando la pareja tuvo otro de sus enfrentamientos. La hija adolescente de Lana, Cheryl Crane, temió por la seguridad de su madre y, según la versión oficial, apuñaló por la espalda a Stompanato, utilizando un cuchillo de cocina. En la vista judicial posterior, la audiencia consideró que se había tratado de un homicidio justificado y absolvió a Cheryl. En la corte, Lana Turner presentó una emotiva declaración que muchos consideraron como la mejor interpretación de su carrera. Mickey Cohen corrió con los gastos de los abogados que representaron los intereses de la familia Stompanato, y al ser desestimada su demanda, se hizo cargo de las costas del juicio. La familia pretendía sacarle a Turner $7 millones en concepto de indemnización, pero el juez desestimó la causa. Los cargos de robo hacia Hedy Lamarr, quien alguna vez fuera actriz de Hollywood, revolucionó la tecnología militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr ofreció sus conocimientos al gobierno estadounidense, aportando valiosa información sobre la tecnología militar nazi, y así nació el salto de frecuencia, el cual sentó las bases para el Wi-Fi, Bluetooth, entre otras tecnologías modernas. Lamarr se casó 6 veces y ya en el declive de su carrera cinematográfica, cayó en el consumo masivo de pastillas y desarrolló una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Se volvió cleptómana y fue detenida en varias ocasiones. Hedy se vio envuelta en un incidente en los almacenes May Company de Los Ángeles, donde fue acusada de robar 2 collares de cuentas, una brocha para labios y una brocha para ojos. Sin embargo, posteriormente fue absuelta de los cargos. Tras estos sonoros escándalos, Hedy Lamarr se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que había marginado su lado intelectual y no la había reconocido como inventora de las aplicaciones que se estaban usando. Ni tan solo la había nombrado. El matrimonio prohibido de Gloria Graham. La ganadora de un Oscar, Gloria Graham, provocó un enorme escándalo cuando se supo que se había casado con Anthony Ray, su antiguo hijastro, 14 años menor que ella y hermanastro de su hijo Timothy. Tony Ray tenía 11 años cuando su padre, el director Nicholas Ray, se casó con Graham, el mismo año en que nació Timothy. Nicholas afirmó haber sorprendido a Graham en la cama con Tony cuando éste solo tenía 13 años, aunque los biógrafos de Graham lo han rebatido, calificándolo de ficción. Nicholas Ray se divorció de Graham años más tarde. Gloria y Tony se habían vuelto a conectar y se casaron en secreto, cuando ella tenía 37 años y él 23, pero consiguieron mantener su matrimonio en secreto hasta que la prensa sensacionalista destapó la historia 2 años más tarde. El escándalo le costó caro a Graham. Su exmarido, Cy Howard, la demandó por la custodia exclusiva de su hija Mariana y arrastró públicamente a Graham, tachándola de ser una madre inapropiada. Graham sufrió una crisis nerviosa a causa del estrés, se sometió a terapia de electroshock y su carrera quedó irreparablemente dañada. A pesar de ello, su matrimonio con Tony duraría mucho más que cualquiera de sus 3 matrimonios anteriores. Se divorciaron tras 14 años de matrimonio. También tuvieron 2 hijos juntos, Anthony Jr. y James. La misteriosa muerte de George Reeves. En la casa de George Reeves, que había interpretado a Superman en una célebre serie de televisión, se estaba celebrando una fiesta.
aunque el anfitrión decidió retirarse a su habitación, y poco después los asistentes, entre los que estaba su novia, Leonor Lemon, escucharon un disparo, como contaron después a la policía, horas después de su muerte, ya que tardaron en dar el aviso por encontrarse en malas condiciones por el alcohol. Así, la policía de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de George Reeves, que entonces tenía 45 años, fue un suicidio. Pero esta conclusión parece que no convenció a nadie, y su propia madre encargó una serie de informes que determinaron un escenario muy distinto. Si bien no se sabe a día de hoy si alguna de estas teorías tendría validez, incluso hay quien a día de hoy piensa que la mafia estuvo detrás de la muerte del primer Superman. Entonces ya me conoce. Claro, Superman, aquí todo el mundo le conoce, pero yo no esperaba verlo nunca. Mi nombre es Bennett, hace años que trabajo en estas minas. Mucho gusto, señor Bennett. ¿Quiere tomar un poco de té? No, gracias, lo siento, pero tengo un poco de prisa. Quiero pedirle a usted un favor. Encantado, amigo. Necesito que usted me preste 900 quilates de diamantes en bruto, señor Bennett. Oh, lo siento. La extraña muerte de Marilyn Monroe. Desde que la actriz perdió la vida, la conversación sobre las posibles causas de su muerte no ha cesado. Cuando Thomas T. Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño, por lo que la hipótesis oficial siempre apuntó a que se quitó la vida. 20 años después del suceso, y en vistas de la cantidad de teorías conspiratorias que se habían popularizado sobre el posible asesinato de la actriz, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles decidió reabrir el caso. Durante esta segunda investigación no hallaron pruebas que corroboraran las teorías de homicidio. Sin embargo, sí que llegaron a conclusiones que ponían en duda la primera teoría, aunque a día de hoy no se llegó oficialmente a otro veredicto. Espera, quédate ahí. Tengo la más terrífica idea. Cuba, no es una mala idea. Imagíname en esta playa con mi traje de baño verde. Oh, estuve a punto de comprar uno blanco, pero no, era muy atrevido, aunque de haber que... La misteriosa muerte de Natalie Wood. Natalie Wood murió ahogada. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de San Catalina al sur de California. Esos días estaba de viaje en yate junto a su marido Wagner y también con el actor Christopher Walken. La primera hipótesis a la que llegaron los forenses fue que probablemente se resbaló y cayó al agua. Sucedió una noche en la que todos cenaron y bebieron, y el primer informe oficial señaló que la actriz, en estado de embriaguez, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable, pero tropezó, cayó al mar y la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas. 2 semanas más tarde, las autoridades certificaron su muerte como un accidente. Sin embargo, la policía de Los Ángeles reabrió el caso por un cambio de testimonio de Dennis Daver, el capitán del barco. Confirmó que aquella noche presenció una discusión entre Natalie y su marido, y saltaron todas las dudas, porque el informe oficial indicaba moretones en el cuerpo y brazos, que en un principio se asociaron a golpes con rocas, por ejemplo. Al año siguiente, cambiaron su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinados, y el acta indica ahora que las circunstancias no están claramente establecidas. La hija secreta de Loretta Young. Young, de 22 años, y Clark Gable, de 34 y casado entonces, mantuvieron un breve romance mientras filmaban juntos La llamada de la selva. Ella se quedó embarazada. Gable era un devoto católico, y ella estaba a punto de protagonizar Las Cruzadas, una película de temática religiosa, por lo que para proteger sus exitosas carreras, acordaron que la actriz se fuera a Europa para ocultar el embarazo. La intérprete regresó meses después, dio a luz en secreto en Los Ángeles y entregó a Judy a un orfanato. Pero se arrepintió y regresó a por la pequeña, de 2 años, y dijo que la había adoptado. Gable nunca la reconoció, pese a que en Hollywood era un secreto a voces. Ambos guardaban un gran parecido físico. Como su padre, Judy tenía unas prominentes orejas que escondió bajo sombreros hasta los 7 años, cuando se sometió a una cirugía para corregirlas. Luego de conocer estos casos, ¿cuál te pareció el más impactante?
Te leemos atentamente abajo.